bueno, avanzamos en los rudimentos de la fe, en los pilares fundamentales de nuestra fe. Y recuerde, el texto que hemos usado como bosquejo, ya estamos incluso en la tercera parte, ¿no? Es Hebreos capítulo 6. Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. O sea, si yo tengo claro los rudimentos, puedo avanzar a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento, de horas muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y aquí estamos en ese tercer grupo. Ya hablamos de las experiencias primeras de nuestra fe, la salvación, el nuevo nacimiento, nuestra incorporación al reino, todo ese tipo de cosas. Hablamos de las ceremonias simbólicas que expresan esa primera experiencia, como el bautismo, la cena del Señor. Y ahora estamos hablando de ese tercer grupo que tiene que ver con la esperanza futura del creyente. Si algo debo tener claro es que yo estoy aquí de paso, pero yo debo tener la certeza de qué es lo que me espera. Probablemente debatiremos sobre los detalles, probablemente debatiremos sobre el orden. Esto va a pasar aquí, esto será primero que aquello. Esos son debates naturales y que en la escritura, la misma escritura de alguna manera da pie para que algunos se inclinen por esta posición, por otra. Pero hay cosas que no podemos, sobre las cuales no podemos patinar, no podemos tener como, bueno, no, es que yo sobre la muerte yo pienso que de pronto, no, esto tenemos que tener claro. Por ejemplo, como veíamos el miércoles pasado, no, la Biblia no da espacio a la reencarnación. Ahí está establecido para los hombres que mueran una vez. O sea, va a llegar un momento en que finaliza nuestro paso por el orden natural y entonces entramos a disfrutar de la plenitud de nuestra existencia. Recuerda, la muerte no es el fin de la existencia, la muerte es la apertura a una nueva forma de existir. Entonces, el escritor, hablando de la esperanza futura, y uno puede pensar en el cielo, puede pensar que el milenio, que la gran tribulación, que el rapto, que no sé qué, él dice, mire, de la esperanza futura son elementos del cimiento, del fundamento, son rudimentos, la muerte, la resurrección y el juicio eterno. La muerte, la resurrección y el juicio eterno. Hablamos, reitero, el miércoles pasado sobre la realidad de la muerte. Bueno, si usted no nos acompañó allí, puede buscarla ahí en nuestro canal en YouTube o en la página en Facebook, puede buscarla para que la repase. Pero hoy quiero que nos ocupemos de la resurrección. Y mientras ya escribí algunos detalles de las notas, yo pensaba, bueno, quienes estuvieron el domingo, quienes nos acompañaron en la charla del domingo, yo creo que ya la charla de hoy ya es como un formalismo. Ya usted, seguramente muchas de las cosas que vamos a mirar hoy, ya usted las repasó el domingo. Pero vamos entonces a mirar ese segundo elemento que el autor menciona, la resurrección. ¿Por qué? Porque si algo debo tener claro yo es lo concerniente al asunto de la resurrección. Resucitaremos con Cristo, resucitaremos en Cristo. Este cuerpo corruptible será revestido de incorrupción. Y bueno, todas esas, esta es una certeza, no es una posibilidad. Pero ¿qué implica la resurrección? Porque otra vez, ¿cuál es nuestro problema con este tercer grupo de la esperanza futura? Que por lo general tenemos una expectativa lejana, pero resulta que esa expectativa lejana solo se cristaliza, solo se consuma si yo me apropio en el presente de estas verdades gloriosas. No sé si recuerda que el miércoles pasado le dije, bueno, algún día todos vamos a morir. Nuestra facultad de física van a cesar, ¿sí? Pero les decía, ojo, esa no es la muerte más importante.
La muerte más importante es la que ocurre en nosotros antes de morir. Es la muerte en Cristo, porque cuando yo muero en Cristo, cuando muera físicamente, entonces seré revestido a plenitud de Él. Si no, no. Entonces, en última, sí, todos vamos a morir. Pero la realmente importante es la muerte que ocurre antes de morir. Con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, en últimas, la muerte de Cristo es también nuestra muerte, la que necesitamos experimentar primero. Entonces vamos a mirar algunos detalles con relación a la resurrección. Y la primera cosa, digamos, tratando de hacer un recorrido muy rápido, muy fugaz de la resurrección en la Escritura, algunos antecedentes en el Antiguo Testamento, ¿no? El Antiguo Testamento no solo habla de resurrección, se menciona la resurrección, que era digamos, la fuerza doctrinal de los fariseos, pero menciona incluso eventos de resurrección. ¿Cuántas resurrecciones aparecen en el Antiguo Testamento? A ver, ¿cuántas? A ver, bueno, los que están en casa, a ver, háganme llegar ahí, voy a mirar si puedo mirarlo aquí. A ver, necesito que me digan cuántas tenemos y cuáles, a ver. Yo tengo aquí no puedo ver aquí pero, no, sí puedo ver, pero me distraigo, entonces, bueno, una, a ver, ¿cuál? Bueno, pero vamos en orden, vamos en orden, vamos en orden. ¿Cuál es la primera que aparece en el Antiguo Testamento? ¿Quién es el primer milagro de resurrección que aparece en el Antiguo Testamento? Un niño. ¿Quién? Bueno, el nombre no, tampoco lo tenemos, pero ni siquiera tenemos el de la mamá, pero el hijo de la viuda de Sarepta, ¿recuerdan? ¿Y quién fue el instrumento bueno, lo resucitó Dios, pero ¿quién fue el instrumento? Bueno. Es que ya les tengo aquí no le digo. Elías. Entonces, el primero es Elías, el hijo de la viuda de Sarepta. Él estuvo allá y ahí está el texto donde se encuentra. El segundo es, curiosamente, también un niño, ¿no? El hijo de la mujer tsunamita, ¿no? ¿Recuerdan aquella que alistó un cuarto en su casa para el profeta Eliseo? Entonces, en un momento el chico se va con el papá para el campo y tiene una insolación y muere. Y el profeta viene y lo resucita. Y el tercero, que mencionaba Ramón hace un momento, este es bien, mire, este sí es de los casos bien curiosos en la Escritura. El texto menciona que hay un hombre que van a ir a sepultar. Va el cortejo fúnebre con él para sepultarlo, pero Israel está siendo atacada por manda de asaltantes de los pueblos vecinos, de los sirios. Y cuando el cortejo va, en ese momento viene una banda de estas. Entonces ellos, en medio de eso, cogen el cadáver de la persona y lo tiran a un foso, que era el lugar donde fue sepultado el profeta Eliseo. El cadáver toca los huesos del profeta Eliseo y resucita. O sea, en los dos primeros milagros tenemos a alguien que interviene, ¿cierto? Pero en este tercer milagro, escuche, unos huesos. Y el cadáver toca los huesos de Eliseo y la persona resucita. Pero ahí está el texto si quieren después mirarlo. Pero hay otro evento de resurrección que no es tan explícito, aunque a mí me parece que sí, pero si usted no analiza termina siendo lógico. ¿Cuál? A ver,
Antes de que lo pongamos ahí. ¿Cuál? Sí. Pistas, a ver, a ver. Es un profeta. Ah, no, pongámoslo, pongámoslo. El otro personaje es Jonás. Y indiscutiblemente Jonás debió haber muerto. Incluso en el capítulo 2, cuando él habla de su experiencia en el vientre del pez, él habla que él descendió al Seol. Y el Seol es un lugar de oscuridad a donde van los muertos. Esa es la definición, es el vocablo hebreo de Hades después en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Entonces, Jonás, hablando de su experiencia en el vientre del pez, dice: yo descendí al Seol. Pues no sé si uno pueda sobrevivir mucho en el vientre de un pez, ¿cierto? Entonces, el asunto es que Dios resucita a Jonás. Y además de eso, no simplemente porque bueno, siempre eh, las, los cómics de la historia de Jonás, ¿no? Siempre pintan la ballena grandota y a Jonás sentado así como en el centro de la ballena, como orando y arrepintiéndose y todo eso. Pero, pero bueno, es muy complicado pensar en el asunto de esa manera. Pero lo interesante de este evento es que es citado en el Nuevo Testamento como un tipo de la resurrección de Cristo. Entonces uno pues ya, entonces sí murió Jonás, porque sí murió y resucitó, ¿cierto? Para luego ir y cumplir la misión que Dios le había dado. Y incluso el mismo Jesús es el que lo cita allí en Mateo capítulo 12. En el verso 38 dice: entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos diciendo: maestro, deseamos ver de ti señal. Él les respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. O sea, está hablando del evento de Jonás como tipo de su muerte y su resurrección. Los hombres del Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Entonces él le dice: mire, la única señal que ustedes van a recibir es la de Jonás, que estuvo muerto 3 días y resucitó. Y esa es la única señal que ustedes van a ver en mí. El mismo Jesús está diciéndoles esto. Entonces, y es muy interesante porque, bueno, este es un detalle ahí que de pronto los animo a que lo profundicen después. Pero si ustedes notan, le piden a Jesús señal y él dice: no, ninguna, les voy a dar solo la de Jonás. O sea, no Jonás, es solo esa la que van a ver y punto, ¿cierto? Pero menciona la muerte de Jonás 3 días y que Jonás vuelve a predicar, y que la generación de Nínive condenará a esta generación porque ellos escucharon la predicación de Jonás y se convirtieron, y esta generación escucha mi predicación y no se convierten. Entonces, la resurrección es un tema muy ligado a la predicación, y lo vamos a notar ahora, y que miremos la resurrección en el Nuevo Testamento. La resurrección en el Nuevo Testamento. Ahora, bueno, no me dijeron los del Antiguo Testamento, pero díganme los del Nuevo. Y aquí sí no les voy a dejar que lo miren. Ah, bueno, ya, por eso les digo, ya tienen uno, el del domingo, el Lázaro. ¿Quién más? Tenemos, ¿cómo? La hija de Jairo, ¿no? Que el hijo de la viuda de Naín, ¿no? Esta que van también en un cortejo fúnebre, el Señor les sale al encuentro. Y ¿quién más?
¿Cómo se llamaba? Eutico, un bonito nombre para la Dorcas, la que, bueno, esta que era una mujer muy piadosa y todo este. O sea, tenemos varios, digamos, varios eventos de resurrección en el Nuevo Testamento, pero en cierto sentido no difieren de nada con relación a la resurrección de los personajes del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque estos resucitaron. En un momento su cita con la otra manera de existir se interrumpió, volvieron a la realidad física, pero después de un tiempo volvieron a morir otra vez. ¿Sí? Entonces, esta fue una experiencia milagrosa que les permitió volver a su primera forma de existir en el orden natural. Su facultad de física cesaron, pero fueron devueltas a través del milagro de la resurrección. Murieron, su facultad de física cesaron, pero a través del milagro esas facultades volvieron. Pero un tiempo después murieron ya. O sea, murieron físicamente. Todas estas resurrecciones son tipo de la única y verdadera resurrección. Y escuchen, la única y verdadera resurrección, ¿por qué? Porque esta es una resurrección en el que el resucitado no muere otra vez, no muere de nuevo. Todos los que resucitaron hasta aquí, incluso algunos después de la resurrección de Jesús, todos ellos volvieron a morir. Por eso la resurrección de Cristo es la primera. Pablo dice que es primicia, es la primera de las otras. Algunos, vuelvo y digo, resucitaron después de que Jesús resucitó, pero volvieron a morir. Entonces, quiero que miremos el texto por excelencia de la resurrección, el tratado de la resurrección en el Nuevo Testamento. Ubíquese por favor en la primera carta a los Corintios, el capítulo 15. Y vamos a tratar de hacer algunas afirmaciones claves sobre el tema de la resurrección con base en un texto que tiene muchas cosas que decir de la resurrección. Pero vamos a tratar de hablar de algunas cosas que son, digamos, básicas, esenciales, que yo debo tener claras, ¿no? Y la primera afirmación que quiero que sobre la cual construyamos un poquito el desarrollo del argumento es que no hay evangelio sin resurrección. No hay evangelio sin resurrección. Tenemos la tendencia siempre cuando hablamos del evangelio a enfatizar la muerte del Señor en la cruz, e indudablemente la muerte es céntrica en todo el plan de Dios. Pero no hay evangelio sin resurrección. La resurrección es el fundamento básico del evangelio. Porque aquí es donde está la diferencia con cualquier otro maestro iluminado que pueda ser venerado, imitado, reconocido y seguido por miles de personas. Pudieron ser personas muy influyentes, pudieron ser personas con vidas dignas de imitar, pero murieron. Y todos sus seguidores tienen una tumba donde pueden ir a venerar sus restos. Pero la resurrección en el evangelio es fundamental porque nuestro Señor murió, sí, pero resucitó. Amén. Miremos los primeros versículos de este hermoso tratado. Dice:
además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Recuerda que les dije que la resurrección es un evento validado por la predicación. Es más, ustedes recuerdan que una de las grandes objeciones que la gente le hacía a Pablo cuando lo escuchaban hablar era cuando llegaba al tema de ¿qué? De la resurrección. O sea, muy interesante. Uy, que Jesús de Nazaret, que murió, que hizo obras, que no sé qué, y que resucitó. Después te oiremos hablar de esto. O sea, como que hasta ahí. La resurrección era como la piedra de tropiezo de la predicación de Pablo. Entonces Pablo comienza a decir, escuche, es que no se puede predicar el evangelio sin la resurrección. Hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia del Señor. Entonces, tenga en mente nuestra afirmación: no hay evangelio sin resurrección. ¿Cómo lo desarrolla Pablo? Y note esto. Pablo arranca refiriéndose al evangelio. Dice: el evangelio que os he predicado, el evangelio del que les he hablado, y menciona por lo menos 4 cosas con relación al evangelio. Dice: primero, el evangelio debe ser ¿qué? Predicado. El evangelio debe ser predicado. Lo segundo es que el evangelio, además de ser predicado, debe ser recibido. Yo puedo escuchar predicar el evangelio, pero si no recibo el evangelio no pasa nada. No pasa nada. Ahora, de pronto yo lo recibo, pero Pablo dice, además de eso, y nota, el evangelio que os he predicado, que recibisteis, en el cual también ¿qué? Perseveráis, en el cual también perseveráis. O sea, el evangelio debemos perseverar en él. O sea, yo lo escucho, yo lo recibo y yo persevero en él. Pero además también debe ser retenido. O sea, debe comenzar a ser parte de mí. Por eso yo les he insistido, el evangelio no es una doctrina para defender, es una vida para manifestar. ¿Por qué? Porque yo lo he oído, lo he recibido, he perseverado y lo retengo, está en mí, vive en mí. No es un postulado doctrinal, es mucho más que eso. Y esto constituye el fundamento del evangelio mismo, que se ha predicado, que se ha proclamado, recibido, perseverado y retenido. Note esas 4 cosas, por favor. Note esas 4 cosas. Cuando hablamos de predicar, es que el evangelio debe ser proclamado, anunciado. Pero cuando hablamos de recibirlo, de perseverar, de retenerlo, de pronto usted puede notar que esas 3 acciones se pueden resumir en una cosa que Dios espera que nosotros tengamos. ¿Qué es? ¿Qué es? Fe. Fe. Yo recibo por fe, yo persevero en el evangelio por fe y yo retengo eso por fe. O sea, esas 3, las últimas 3 expresiones que hay ahí, entonces podemos resumirlo así: el evangelio debe ser proclamado y abrazado por fe. O sea, proclamación y fe son las claves de lo que hay que hacer con el evangelio, ¿cierto? Entonces, hablando ya del propósito del evangelio, luego Pablo pasa, esta es una de las
más sencillas definiciones de evangelio que hay en toda la escritura. Nota. Entonces dice, eso está en el versículo 3, porque primeramente he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la escritura, que fue sepultado y que resucitó. ¿Cómo define aquí Pablo el evangelio? Dice que Cristo murió, que Cristo fue sepultado y que Cristo resucitó. Y todo esto conforme a la escritura, conforme a la escritura. O sea, todo lo que la escritura ha anunciado alcanzó su cumplimiento en Cristo. Pero todo el propósito de Dios de alguna manera alcanzó su clímax en esta acción salvífica de Dios en Cristo. Cristo murió, Cristo fue sepultado. ¿Recuerdan la señal de Jonás? Murió, estuvo 3 días en el vientre del pez y luego fue a proclamar la palabra a Nínive. Entonces Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Y aclara, conforme a la escritura, tal como la escritura lo había anunciado, lo había anticipado. Y bueno, por eso no hay evangelio sin resurrección. Otra vez, sí, nos fascina todo lo que envuelve el evento de la cruz, del mártir, del Calvario y todo lo demás. Y no estoy desestimando la importancia de eso. Pero escuche, es uno de esos 3 momentos claves que de alguna manera dibujan el panorama completo de lo que es el evangelio. Que Cristo murió conforme a las escrituras, que fue sepultado y que resucitó conforme a las escrituras. Ahora, la segunda cosa que Pablo hace en el desarrollo de este tratado ahí en el capítulo 15, es lo que vamos a mencionar. La resurrección de Cristo es un hecho irrebatible. La resurrección de Cristo es un hecho irrebatible, indiscutible, innegable. Póngale el calificativo que usted quiera ahí. ¿Sí? Recuerda que ya nos acaba de dar una evidencia testimonial. Dice, se le presentó a Pedro, se le presentó a los discípulos, se le presentó a 500 personas más, se le presentó a Jacobo, se le presentó al resto de los apóstoles y a mí. ¿No? Ya acabo de decir eso. Pero luego hace un fascinante ejercicio de a ver, ¿qué sería el evangelio si no hubiera resurrección? Para mostrarnos que es imposible. Mire a partir del verso 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. ¿Recuerdan la corriente judía que negaba la resurrección de los muertos? ¿Recuerda quiénes eran? Los saduceos. A diferencia de los fariseos, que ellos sí creían en la resurrección, los saduceos, que seguían la misma palabra, la misma ley, ellos sí decían, no hay resurrección de muertos. Entonces Pablo está diciendo, oiga, espere, si no hay resurrección de muertos, ¿cómo estamos diciendo que Cristo resucitó? Y verso 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana nuestra fe. ¿Recuerda los 2 elementos en que resumimos los 4? ¿No? Predicado, recibido, retenido y bueno, los 4 de estos. Que al final lo resumimos en 2, proclamación y fe. Así lo menciona Pablo aquí, ¿no? Si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación.
vana es nuestra fe y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Entonces lo que Él está diciendo es, mire, si decimos que Cristo resucitó, pero los muertos no resucitan. No, si los muertos no resucitan, pues Cristo tampoco resucitó. Y entonces Dios, que supuestamente resucitó a Cristo, pues se está negando a sí mismo, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, verso 16, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Y nota esto. Pablo no está, nota que aquí no está en controversia la muerte de Cristo. ¿Sí? No está. Es la resurrección. Pero dice, vamos a suponer que Cristo murió, pero no resucitó. Entonces nosotros todavía estamos en pecado. Todavía estamos en pecado. Verso 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, si Cristo no resucitó y nosotros estamos esperando en Cristo, o sea, somos dignos de lástima. Somos dignos de lástima. Y al parecer en la congregación de Corinto se había, digamos, popularizado la voz de alguna tendencia de estas que estaban negando la resurrección de los muertos, inclinados más hacia la filosofía griega que negaba todo este tipo de cosas, desvirtuaba ampliamente este concepto. Y entonces él le dice, bueno, supongamos que no. Dice, si no, ni predicación, ni fe, ni esperanza, ni nada. No hay nada. Pero además de eso, pues somos testigos falsos, somos falsos predicadores, no debemos esperar en el Señor. Y al final termina diciendo algo en esta sección. Vea, realmente somos dignos de lástima, esperando una cosa que no tiene sentido, como cualquier religioso que tuvo como maestro un líder iluminado que murió y se quedó en una tumba para siempre. Estaríamos al mismo nivel. Y este es el problema cuando convertimos la palabra y la vida de Cristo simplemente en una historia que nos inspira o en unos principios de vida para imitar. Porque escúchame eso. Escúchame esto. No es la historia de Cristo la que nos da acceso a la vida eterna. Es un encuentro real con el resucitado. Es un encuentro real con el resucitado. Y quiero puntualizar una cosa más. Vuelvo y digo, este texto es, de por sí que es bastante largo, pero es un texto exageradamente rico en detalles y argumentaciones sobre el tema de la resurrección. Pero solamente quiero mencionar una cosa más. La resurrección de Cristo garantiza nuestra resurrección. La garantía de que resucitaremos es que Cristo resucitó. Esa es la garantía. La resurrección de Cristo garantiza nuestra resurrección. Ya ha elaborado un argumento de negación, ¿no? Diciendo, mira, si de verdad esto fuera cierto, lo que están negando algunos, mira todo lo que pasaría. Pero ahora llega ahí a la altura del verso 20 y nos dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho.
porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Cristo ha resucitado. No lo detuvo las paredes frías de una tumba. No fue aplacado por la crueldad del madero de la cruz. No fue absorbido por la oscuridad del Hades. Cristo resucitó. Amén. Y esta es la primicia de los que durmieron. O sea, todos los que murieron antes reciben ahora esta primicia, pero en nosotros ahora también es manifestada. Cristo concluyó el curso normal de su paso por esta vida, pero nos dio una esperanza nueva porque es el primero en un nuevo orden. Y menciona algo, pues que por ejemplo desarrolla muy ampliamente en Romanos, cuando dice, la muerte entró por Adán y en Adán todos morimos, ¿sí? Pero la resurrección entró por Cristo y en Cristo todos seremos vivificados. Y la resurrección es el amén de Dios al consumado es del Hijo. El Hijo en la cruz dice, consumado es. Y 3 días después el Padre dice, amén. Y lo levanta de la tumba. Podemos contemplar ahora la cruz, mirar la tumba vacía y ver que el sacrificio en la cruz fue aceptado por Dios. Y escúchame este detalle ya para concluir. La vida tuvo que llegar hasta donde la muerte había llegado. Cuando Dios le dijo a Adán, el día que comieres de ese fruto, de cierto morirás. No le estaba vaticinando que una vez comiera, ingiriera el fruto, moriría. Usted sabe, Adán vivió más de 900 años, como 930 años, algo así. Pero el día que comió del fruto, la muerte entró en él. Porque a su corazón entró el pecado. Y la paga del pecado es la muerte. De ahí que la redención completa del ser humano solo se alcanza después de la resurrección. Escuche, usted y yo estamos viviendo la salvación que ya nos fue dada, pero la plenitud de este acto salvífico solo lo disfrutaremos después en la resurrección. Ahora, recuerde lo que le dije. Es preciso que la vida llegue en nosotros hasta donde llegó la muerte. La muerte nos condenó a una perdición eterna, pero la vida de Dios llegó para resucitarnos en Él para salvación eterna. Y escúchame esto. Esto es lo que hace la diferencia entre un hijo de Dios y un religioso. Aunque como religioso hablemos de un cristiano evangélico. Y hay un detalle que intencionalmente pasé por alto para tocarlo ahora al final. Recuerda cuando Pablo dice, Cristo murió, fue sepultado y resucitó conforme a la Escritura. ¿Qué sigue diciendo a continuación? ¿Qué es lo siguiente que dice? ¿Alguien lo recuerda?
Ahí al principio, cuando comienza la argumentación que está definiendo el Evangelio, dice: el Evangelio consiste en que Cristo murió conforme a la Escritura, fue sepultado y resucitó conforme a la Escritura. ¿Qué sigue ahí? ¿Qué dice? ¿Cómo? Y se le apareció y comienza a mencionar a personajes hasta que llega y dice: y por último, como un abortivo, se me apareció a mí, que no soy digno de esto porque yo fui perseguidor de la iglesia. Escuche esto. El Evangelio teóricamente doctrinalmente es definido diciendo que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Pero el Evangelio, como la impartición de Dios a un ser humano, solo es real cuando ese ser humano experimenta que Cristo murió, fue sepultado, resucitó y se te apareció. Si yo no tengo un encuentro real con el Cristo resucitado, yo no he recibido el Evangelio. Por eso hay muchos que te pueden recitar de manera perfecta y explicar toda la doctrina de la redención, pero viven completamente divorciados del propósito. Porque no hay evangelio si tú no tienes un encuentro real con el Señor. Esto fue lo que Marta no entendió. ¿Recuerdan el domingo? Sí, yo sé que tú eres el Hijo de Dios y que lo que le pidas a Dios. Y el Señor dice: no, Marta, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy. Aquí lo importante no es lo que tú sabes. Aquí lo clave es que te encuentres con el yo soy. Se me apareció. Y esta fue la convicción profunda que cambió su vida. Saulo va camino a Damasco con cartas para perseguir, destruir y aplacar todo el movimiento de seguidores de Cristo. Y en ese momento se lo encontró cara a cara. Aquel que maltrataba, que golpeaba, que perseguía, que encarcelaba al cuerpo, fue confrontado por la cabeza. Por eso, cada vez que Pablo agredía a la iglesia, estaba agrediendo a la cabeza. Porque el dolor es algo que se percibe primero en la cabeza. Por eso la expresión, la respuesta del Señor a Pablo cuando le pregunta: ¿quién eres? ¿Cuál es? Yo soy aquel a quien tú persigues. No estoy persiguiendo. Hasta ahora lo conozco. No. Es a mí a quien tú persigues. Porque cada dolor que has infligido a mi cuerpo me ha dolido a mí. Y la luz de aquel momento que lo tiró a tierra cambió para siempre la vida de aquel hombre. Ese celo religioso. Mire, Pablo nunca tuvo problemas con la muerte de Jesús. Él sabía que Jesús había muerto. Él sabía y seguramente había escuchado algunas de sus enseñanzas, directa o indirectamente. Pero él no podía tolerar que un grupo de judíos creyera que ese era el Mesías y acusar a los líderes religiosos de su muerte. Eso no lo podía tolerar. Pero cuando tuvo un encuentro con él, todo cambió. Nadie pudo convencer a Pablo, a Saulo, solo el Cristo resucitado. Y mira, todo cambió radicalmente en su vida, porque no hay evangelio sin un encuentro con el Cristo resucitado. Si tú no has tenido un encuentro real con el Cristo resucitado, sigues viviendo una vida
de piadosa religiosidad, lo cual no es malo, pero te aseguro, no has tenido un encuentro con el Evangelio. Y quiero terminar con lo que empecé. Les decía que al igual que la muerte, ¿recuerdan? Hablamos de la muerte física y al final les dije, sí, la muerte física, pero esa no es la importante. La importante es la muerte antes de la muerte. Hoy quiero terminar diciéndoles exactamente lo mismo. Algún día los muertos en Cristo resucitarán. Los que hayamos quedado seremos transformados en una resurrección de transformación. Pero esa no es la resurrección más importante. Es la resurrección antes de la resurrección. Y solamente para que la identifique, quiero que terminemos leyendo un texto ahí en Efesios capítulo 2, para que se dé cuenta que hay una resurrección antes de la resurrección. Capítulo 2 de Efesios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Porque es que si hay una muerte antes de la muerte, tiene que haber una resurrección antes de la resurrección. Si no, seguiríamos muertos antes de morir. Ya estamos muertos antes de morir. No. Si morimos antes de morir, pero también resucitamos antes de morir y volver a resucitar. Escuche. Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, ¿qué? Nos resucitó. O sea, usted ni siquiera ha muerto, pero ya resucitó juntamente con Cristo. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Mira, todo lo otro que hemos hablado ha sido interesante, por lo menos para mí ha sido fascinante, muy lindo. Pero si tú logras capturar esto, de verdad, estos que como 40 minutos habrán sido de los más enriquecedores de tu vida. Si tú logras capturar solamente esto aquí al final, escucha esto. Nos dio vida juntamente con Él y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En el capítulo 15 Pablo nos habla del acontecimiento que va a ocurrir. En el capítulo 2 de Efesios nos habla de lo que en Cristo Jesús ya ocurrió. Ya ocurrió. La resurrección más importante no es la que va a tener lugar después de la muerte física. La resurrección más importante es la que se opera en nosotros por la obra perfecta de Dios en Cristo Jesús, cuando fuimos renacidos en Cristo. Porque al morir juntamente con Cristo, usted fue resucitado juntamente con Él. Por eso, en nuestro texto lema, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, porque fui resucitado juntamente con Él. Ahora,
Escucha esto y creo que tengo aquí algo lo tengo escrito ahí para que lo recuerdes. Vivir la resurrección no es una experiencia futura, es una ubicación presente. Es una ubicación presente. Escucha esto. Él nos resucitó juntamente con Cristo. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Lo acabamos de leer. ¿Qué hizo? Nos sentó en lugares celestiales. No es que nos va a sentar. No, no, no. Yo no necesito, después de resucitar, después de la muerte física que resucitaré, yo no necesito que me sienten en lugares celestiales. Todos iremos para allá. O sea, no, pero ahora Él me resucitó juntamente con Cristo y me sentó en lugares celestiales. Por eso escucha, la resurrección no es una experiencia futura, es una ubicación presente. ¿Dónde estoy ubicado hoy? En lugares celestiales juntamente con Cristo. Pero aquí viene la otra parte también emocionante. Pero además la resurrección también es una asignación temporal. O sea, ¿qué haré después de que resucite, después de la muerte física? No sé, que seremos como ángeles, que no nos casaremos y nos daremos en casamiento. Un poco de cosas que se hablan de. O sea, a mí eso no me interesa. Pero aquí y ahora, yo resucité juntamente con Cristo. Fui puesto en lugares celestiales, pero se me dio una asignación para allá, para ahora. ¿Cuál? Nota, lo acabamos de leer. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Yo no tengo capacidad para hacer buenas obras. Es más, el hombre natural hace cosas buenas, pero por intereses mezquinos, egoístas. ¿Cómo es que dice el refrán? Nadie da puntada sin dedal. ¿Sí? Pero la diferencia es que yo, que no tengo capacidad de hacer nada bueno, el Cristo resucitado que opera en mí, ejecuta las buenas obras que Dios preparó de antemano. Te decía, escucha, la resurrección no es un evento futuro, es una ubicación presente. Él me resucitó con Cristo y me sentó en lugares celestiales. Y desde ahí me ha revestido de la capacidad de operar en las buenas obras que Él preparó de antemano para que yo ande en ellas. Por eso, hay algo que yo creo que no hemos conectado. Y es la iglesia que necesita operar en el poder de la resurrección. Hemos sido una iglesia que ha operado en el poder de la reingeniería, de las estrategias, de los planes, de los diseños, de las organizaciones nuestras. Pero una iglesia que opera en el poder de la resurrección, primero opera desde el lugar donde fue posicionado, lugares celestiales con Cristo. Pero además opera en todo lo que Dios preparó de antemano para que ande en ella. Yo no sé usted, pero yo anhelo poder vivir la dimensión de la resurrección hoy, ahora. Sí, algún día, después de la muerte física, seremos llamados y resucitaremos. Eso está seguro, porque ya fue sellado por lo que Cristo hizo. Pero yo quiero operar en el poder de la resurrección hoy y ahora. Cierra tus ojos un momento. Padre, gracias. Gracias. Gracias porque un día te nos apareciste, Señor.
Y yo estoy seguro que muchos de mis hermanos tienen ese recuerdo claro del día en que tuvieron un encuentro real con el Cristo resucitado. Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Pero hasta que yo no pueda decir y se me apareció, todavía no he tenido un encuentro con el Evangelio. Y esta no es la aparición de un Cristo en el que yo visito a través de una romería. No, es el Cristo que se aparece para tomar posesión de su morada, que es la vida de cada uno de nosotros. Señor, queremos vivir en el poder de la resurrección. Queremos tener, Señor, la manifestación gloriosa del Cristo resucitado para transformar los ambientes, para cambiar las circunstancias, para traer vida donde solo reina muerte y desolación, para manifestar la grandeza del Dios que ahora habita en nosotros, el Cristo resucitado. Aleluya. Gracias. Gracias, Señor. Ayúdanos a cimentar nuestra fe en esta verdad gloriosa, no como una doctrina que aprendemos, sino como una vida que manifestamos. Gracias, Señor. A ti la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén.